nombre de esa introducción, soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight y Audio de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, voy a acabar con el ciclo hoy del análisis de los partidos con su situación postelectoral. Y como he dicho, hay dos partidos que después del resultado tienen problemas. El PRM, que enfrenta los problemas del éxito, y el PLD, que enfrenta los problemas del fracaso. Hoy voy a hablar del PLD, ya que ayer hablé del PRM. Y en cuanto al PLD, entiendo que necesita un nuevo liderazgo, nuevos rostros y nuevas caras para el colectivo, porque en el PLD el problema no es el partido, el problema es Danilo. Vamos a ver esto, miren. Danilo como problema del partido. Danilo es definido como el verdadero carpintero de la política, un sacerdote de lo que es el activismo, proselitismo y todo lo que tiene que ver con el accionar político en sentido general. Para entender esto, es justamente esa articulación de Danilo Medina en su momento con Temístocles Montaz y Leonel Fernández que hace la transición cuasi forzosa en 1994 con el viejo liderazgo del PLD e inserta la negociación con el tema de doble vuelta, mete al PLD en juego y llega al poder. Sin embargo, hay que entender el Danilo Medina 96-2008 para comprender la metamorfosis. Susana está aquí, que no me deja mentir. El pragmatismo político y el sectarismo fue lo que caracterizó a ese Danilo Medina de entonces, que era un hombre muy visionario, muy atinado para el momento político y que era el supuesto hombre de la base del partido. Porque como Leonel en teoría no le conocía el nombre a nadie, le decía a todo el mundo profesor, el que estaba bregando permanentemente como secretario de la presidencia con todas las estructuras del partido era Danilo. Recuerdo la corriente, que era la corriente 220, ¿tú te acuerdas de eso, Susana? Claro. En el 2000 se le pone Jaime David, que no era Danilo el candidato idóneo, sino Jaime el favorito, y Danilo hace perder al PLD. En el 2004 apoya a Leonel con el compromiso de que Leonel lo apoye supuestamente a él en el 8 y resulta que Leonel va a la reelección en el 8 y Danilo se va en competencia contra Leonel y allí dice, me venció el Estado y termina enseñando el voto. En ese momento Danilo quedó altamente resentido con el partido porque mucha gente, y yo soy testigo de eso, que Danilo construyó, como Fran Rodríguez, como Alma Fernández y muchísima gente más, se le volteó con Leonel. Eso hace que cuando Danilo viene en el 2012 como candidato presidencial, llega e instaura un gobierno matizado por el resentimiento con el partido y la emocionalidad. Fíjense que Danilo trae un paquete de gente del sector externo que nada tenían que ver con el PLD. De hecho, los PLDistas que quedaban en el gobierno eran los que había dejado Leonel. Y gente nueva que vino allí como Marius de León, como el mismo José Ramón, que aunque era con él siempre que estuvo, igual que Donald, pero le dio puesto de principalía y llegó hasta los asistentes al comité político prostituyendo eso. Después vino el tema 2015 Juan Dolio, donde aplasta a Leonel, y en el 2019 le hace un fraude a Leonel asqueroso. ¿Cuál era el interés de Danilo Medina en el 2020? No era no solamente que Leonel no ganara, sino que nadie ganara para él mantener la hegemonía de poder. Porque, ¿por qué selecciona a Gonzalo, que fue el peor candidato que pudo escoger? ¿Por qué no seleccionó a Reinaldo Pared o a Francisco Javier? Entonces, evidentemente, lo que él quería era perder en virtud de su cálculo emocional para retener al Senado y mantener hegemonía de poder. Danilo hizo perder nueva vez al PLD en el 2020. En el 2024, su candidata ahora, pues era Margarita, se le cuela a Abel, y ante la división, entonces él se resiste a la alianza y se divide ese partido entre aliancistas y antialiancistas, y él torpedea esa alianza, le dice alianza rara, le dice de todo eso, y al final dice que el partido que queda tercero se extingue en República Dominicana como opción de poder. Al final, los resultados de la dirección de Danilo es que perdió en el 2000, perdió en el 2020 y perdió en el 2024. En solo 4 años en este último round, el PLD se queda sin senadores, apenas con 14 diputados, 20 alcaldes y poco más de 30 directores de distritos municipales. La dirección del ego y el resentimiento destruyó al PLD. Entonces, ciertamente, el problema no es el partido, el problema es Danilo. Ahora bien, en el marco de esta situación, ¿cuáles son las opciones del PLD? El PLD necesita un liderazgo nuevo, con nuevos rostros y una nueva dirección para el colectivo. Pero la pregunta sería, ¿se puede hacer esta transición con o sin Danilo?
La lógica indica que quien ha perdido 3 veces no puede encabezar la transición, sino que se tiene que apartar como gesto noble incluso para terminar bien ante la nación. La pregunta sería, si él no se quiere apartar, ¿estarían los jóvenes del PLD listos para encabezar esa transición como lo hicieron en su momento otros actores del PLD? Es bueno recordar que a Norge, a Vidó, a Euclides no fue hablando, fue enfrentándolos que Danilo, Temo y Leonel los destronaron de lo que era el poder en el PLD. Entonces, ante esto, lo que sí vemos es que al parecer Abel asumió la decisión de convertirse y al efecto ser el nuevo líder del PLD. Y eso hay que verlo porque desde el inicio Abel demostró independencia. Fíjense que incluso hizo renunciar hasta Francisco Javier. Y ese 10.39% que sacó Abel en las elecciones, pues lo sacó Abel, no fue el PLD. Los miembros del comité político, la mayoría no se integraron y ahora andan hablando mierda ahí después que boicotearon a Abel. De hecho, lo que andaban era buscando carguitos mucho en el Parlacén. Rubén Bichara, Margarita Cedeño, Margarita Pimentel, le hicieron igualito que a Gonzalo, que no se le integraron tratando de sabotear a Abel para ellos mantener su hegemonía en el partido de poder. Pero hay 2 acciones que hay que ver importantes de Abel, que demuestra su solvencia testicular transmitido traducido en buen dominicano Mendoza, en buen dominicano su dotación de cojones que hay que reconocerle a Abel. La primera, mientras Danilo estaba denunciando compra de cédula, me compró una cédula que sé yo cuánto, Abel coge y llama a Luis Abinader, bueno presidente, los resultados, ya usted ganó, y desafía a Danilo y se constituye él en el garante de su capital que con mucho esfuerzo ha logrado obtener. Pero la segunda, Luis Abinader convoca y Abel asiste a donde Luis Abinader, o mejor dicho, Luis es recibido en su casa por Abel. Abel llama a Luis, ahora Luis llama a Abel. Y como Abel lo recibe en su casa, Abel se convierte y es identificado por Luis y el país como el nuevo líder del PLD. En ese contexto, todos saben que quien sacó su voto fue Abel y con Danilo no hay nada que ver. Ahora bien, la reflexión final es Danilo como ser vivo, y decía el profesor Juan Bosch que la primera misión de un ser vivo es sobrevivir. Danilo quiere sobrevivir y eso es legítimo, hay que entenderlo. Y Danilo va a hacer todo para mantener una cuota de poder, porque Danilo entregó su vida al PLD y Danilo no sabe, no tiene otra cosa que hacer que no sea el PLD. Entonces Danilo se va a resistir. El problema para Danilo no es el colectivo, es del colectivo el problema, Danilo. Por eso reflexiono diciendo que el PLD necesita nuclearse en torno a un liderazgo nuevo. Y ese liderazgo sin dudas lo detenta Abel, porque demostró una capacidad de superación a sí mismo extraordinaria, desde ser un candidato Nobel presidencial hasta poder tener un desempeño digno en un debate presidencial a nivel nacional y lograr la estima y el respeto de una parte importante de la población y el respeto de toda República Dominicana en sentido general. El PLD necesita nuclearse ante nuevos rostros que puedan postular con legitimidad, no con ese lastre del danilismo, sino como renovación de lo que es el bochismo y el PLDismo de verdad, como es el caso de Juan Ariel, que son rostros que pueden conquistar y reconectar. Y finalmente el PLD tiene que darse una nueva dirección que gerencie ese partido al éxito que tuvo en otra ocasión, teniendo por ejemplo un secretario general como Iván Lorenzo. ¿Por qué? Porque el PLD fue inteligente cuando en su momento eligió a José Tomás Pérez en una primera experiencia gubernamental que fuese moderador y llevó al PLD en buen puerto como partido y en su expansión en sentido general. Iván Lorenzo, igual que Reinaldo Paré en su momento, es el secretario general idóneo para esta situación en especial. Y un nuevo presidente que no puede ser un danilista de eso, tiene que ser un hombre capaz de articular, de unificar con una visión profunda, capaz de volver a llevar al estadio normal al PLD como organización política nacional. Francisco Javier García es el único articulador que queda
con las condiciones de nuclear a todo el PLDismo en sentido general, y a Danilo o convencerlo o hacerlo a un lado si es que quieren mantener a su partido. Porque en conclusión, el PLD necesita nuevo liderazgo, nuevos rostros y nueva dirección para el cobertivo, porque en el PLD el problema no es el partido, el problema es Danilo. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo.